Buenas tardes, es un gusto saludarlos. En nombre del Centro Cultural Sefaradí del Uruguay, les damos la bienvenida a esta instancia en la que comenzamos una nueva edición del Mes de la Cultura Sefaradí, inaugurando estas jornadas. El Centro Cultural Sefaradí del Uruguay es un proyecto nacido en 2016 con el fin de preservar y difundir la identidad judeo-española en Uruguay. En el edificio de la sinagoga, ubicado en la Ciudad Vieja, se creó una muestra museo que aspira a ser un hito en el recorrido cultural del casco antiguo de nuestra ciudad. En el mes de agosto del 2019, llevamos adelante nuestra primera experiencia de este tipo, que se desarrolló en las instalaciones del Centro Cultural de España. En esta oportunidad lo haremos en este formato virtual, en el que vamos a compartir distintas dimensiones del acervo sefaradí. El Mes de la Cultura Sefaradí constará de 2 encuentros y la proyección del estreno de un cortometraje documental. En el primer encuentro nos trasladamos más de 800 años en el tiempo para ubicarnos en la España de las 3 culturas, donde musulmanes, cristianos y judíos pudieron brillar con luz propia en una Europa postergada. Maimónides, el judío sefaradí, nacido en la ciudad de Córdoba, es el foco de atención de nuestros invitados de hoy, los doctores Antonio Turnes y Mario Cohen. Con respecto a información adicional de su currículum vitae, lo encontramos en nuestro sitio Facebook. Agradecemos toda la colaboración de las autoridades del Centro Cultural de España que confiaron en nuestro proyecto, dando permanente soporte para que este sea posible, y a la comunidad sefaradí, FECELA y CISEF por su constante apoyo. El embajador de España en nuestro país, el señor José Javier Gómez Llera, nos ha hecho llegar su mensaje de felicitación, aliento y agradecimiento por haber traído a la luz, según indica, temas de extraordinario interés histórico y cultural. Expresó que los sefaradíes han sabido mantener el idioma que hablaban en la península ibérica, el judeo-español, así como las canciones y costumbres heredadas de sus antepasados. Todo ello inspira a los españoles que acogen a los sefaradíes con los brazos abiertos como parte integrante de la comunidad hispánica. Esperamos que disfruten de este encuentro. Muchas gracias.
continuación, transmitiremos la presentación del doctor Antonio Turnes. El doctor Turnes es médico desde diciembre de 1975. Paralelamente, ha desarrollado su carrera como historiador de la medicina, siendo autor de destacadas obras tales como Maimónides, el sabio sefaradí, cuya primera edición, que es del año 2003, fue publicada y recibió el premio de la Federación Sefaradí Mundial en el año 2005. Bueno, lo que vamos a hacer es un breve comentario sobre Maimónides y los judíos españoles. Como ustedes saben, durante muchos siglos en España habitó el pueblo judío en casi todos los pueblos, pero fundamentalmente a partir del 700, 707, cuando los musulmanes invadieron la península ibérica desde el norte de África, se dio una segmentación en la conquista que llegó hasta el norte de la península, hasta que don Pelayo empezó la recuperación y fue progresivamente en los siglos siguientes recuperándose terreno de Castilla, de León, de Asturias, hasta terminar con la expulsión muchos siglos más adelante. Pero las comunidades judías con las comunidades hispánicas convivían en todas las ciudades, en los barrios, en las aljamas de cada ciudad. Y fundamentalmente lo que se consolidó durante varios siglos fue que todo el mundo musulmán que ocupaba la mayor parte de la península, fundamentalmente ocupándose progresivamente de Toledo, Mérida, Córdoba y toda la parte de Andalucía, lo que se llamó Al-Ándalus. Allí se desarrolló una convivencia de las tres culturas que durante mucho tiempo enriqueció la cultura de la península ibérica. Al-Ándalus fue el gran territorio que ocuparon los árabes, pero convivieron también los pueblos judíos en muchas de las localidades. Y así, en Córdoba, fue donde vio la luz Maimónides, en 1135. Esta interrelación de las culturas hizo que un rey, Alfonso el Sabio, Alfonso X el Sabio, habilitara una escuela de traductores en Toledo. Y esa escuela de traductores, que fue muy famosa, permitió que la cultura judía, la cultura árabe y la cultura cristiana se enriquecieran con las fuentes que venían de la antigüedad, transmitida por estos exponentes de cada una de esas ramas. La Escuela de Traductores de Toledo, por tanto, fue una verdadera fuente de saber, donde se traducían obras. El árabe en aquel tiempo era la lengua que dominaba el saber de Oriente, y todas las obras de la antigüedad, tanto de la medicina como de la filosofía, venían en esa lengua y allí eran traducidas, lo mismo que del hebreo algunas, al latín, que era la lengua que se usaba como común en el mundo occidental. Esto es un vestigio de lo que fue la cultura hebrea en Toledo, que era llamada la Jerusalén de Occidente. Estas son las de tumbas de pobladores judíos que se conservan allí en un gran museo. Esta es la exposición que hay sefaradí en Toledo. Y esto es una leyenda de Moisés y Erra que dice: son tumbas viejas de tiempos antiguos en las que unos hombres duermen el sueño eterno. No hay en su interior ni odio, ni envidia, ni tampoco amor o enemistad de vecinos. Al verlas, mi mente no es capaz de distinguir entre esclavos y señores. Bueno, ese museo sefaradí de Toledo es un testimonio
de lo que fue la cultura judía en toda esa enorme región de la península ibérica, hasta que se terminó con la expulsión que determinaron los reyes católicos en 1492. Esta es la ciudad de Toledo, rodeada por el río Tajo, con sus murallas, la catedral que tiene la torre por aquí, el Alcázar de Toledo. Y bueno, esto fue uno de los lugares donde la cultura judía se expresó de mejor forma en lo que es la transmisión cultural. Y esto es una leyenda que está en uno de los pasajes de la Catedral de San Juan de Dios, que está en Toledo, donde pensaban los reyes católicos que iban a terminar sus días, porque no pensaban que iban a reconquistar la península y expulsar a los árabes. Y entonces, como emblema de Fernando y de Isabel, tenían la leyenda tanto monta tanto Isabel como Fernando, porque era la unión de dos reyes, los reyes de Castilla y de Aragón. Esto es un testimonio todavía de Toledo, de Samuel Halevi, una estatua que lo representa, una escultura hermosa que está en una de las plazas centrales de Toledo. Y en Toledo también estuvo un gran médico español que fue Gregorio Marañón, que tenía allí su cigarral, que era su casa de descanso, y que es honrado con este monumento. Esta es una imagen de la Catedral de Toledo. Y vamos ahora a Córdoba. La ciudad de Córdoba, que era el centro de Al-Ándalus, la dominación árabe estaba allí, pero también convivían allí los judíos, y allí nació Maimónides. Hay una plaza que lleva su nombre, donde está el monumento que recuerda el lugar de su nacimiento frente a su casa, y el nombre de Maimónides se le da a muchas cosas, hoteles, joyerías y otros establecimientos de esa ciudad. También se recogen la tradición en Córdoba de otros médicos. Hay 3 monumentos al menos de médicos en Córdoba. Este es Mohamed Al-Gafeki, que era un famoso oftalmólogo que hacía la operación de cataratas y que, entre otras cosas, por eso toman el nombre de las gafas. Las gafas vienen de Al-Gafeki. Y este es Averroes. Averroes, otro médico y filósofo árabe que también sufrió las mismas penalidades que sufrió Maimónides. O sea, tuvo que emigrar, exiliarse y pagar con sus libros, que fueron quemados, lo mismo que fueron los de Maimónides, por las persecuciones religiosas. Esto es algún texto de Maimónides que se conserva en la biblioteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén, los libros con sus anotaciones, y el lugar finalmente donde descansan los restos de Maimónides, en lo que es actualmente Israel, en Tiberíades, junto a allí está la tumba del Rambam, como les llaman también, cerca de Haifa, en el norte del territorio actual de Israel, frente a las alturas del Golán. Esto es un testimonio de las donaciones que hicieron posible la construcción de una cúpula que vamos a ver luego. Estos son testimonios de los donativos recibidos para restablecer ese lugar. Y esta es la tumba de Maimónides. Y allí es un lugar de peregrinación donde van a orar hombres y mujeres separadamente, como es la tradición, en este lugar que tiene esta cúpula de hierro, que fue motivo de esa caridad. Bueno, Maimónides tuvo una obra muy importante. Este es un libro que hicimos hace años y que fue presentado en el Centro Cultural de España. Allí está el embajador de España, está nuestro amigo Rafael Odara, que fue presidente de la comisión de la comunidad sefardí. Y
En ocasión de los 800 años de la muerte de Maimónides, se edificó una plaza en la ciudad de Montevideo, en Carrasco, que esto es un testimonio para recordar a este sabio médico, filósofo y teólogo de la Edad de Oro española. Estas son partes de ese monumento. Esta es la placa que se dejó allí en recuerdo de esa fecha, que dice Maimónides, Rabí Moshe ben Maimón, Córdoba 1135, El Cairo, Fostat, El Cairo 1204, rabino, médico, filósofo, humanista, educador, ejemplo de tolerancia y diálogo entre las religiones, homenaje en el 800 aniversario de su muerte, comunidad israelita sefaradí del Uruguay, Sindicato Médico, Federación Sefaradí Latinoamericana, Intendencia Municipal de Montevideo, Comité Central Israelita del Uruguay y la Junta Departamental de Montevideo. Y se puso en ocasión de los 800 años en la fecha de su fallecimiento, 13 de diciembre de 2004. Y aquí tenemos una imagen donde aparece Joel Salpak, el embajador de Israel, el doctor Aaron Novinsky, el que habla, y el intendente de la época, el arquitecto Mariano Arana. También en La Paz se construyó poco después, con la intendencia de Marcos Carámbula, frente al cementerio israelita de La Paz, un monumento que recuerda a Maimónides en ese lugar, en este espacio que estaba frente por frente al monumento. Allí está el embajador nuevamente, el presidente del Comité Central Israelita, el intendente Marcos Carámbula. Y el Correo del Uruguay emitió este sello postal en ocasión de esa fecha de los 800 años del fallecimiento de Maimónides, como homenaje de la Administración de Correos para esa fecha. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Dejo de compartir pantalla y podemos pasar a vernos directamente. Maimónides fue un médico, filósofo, teólogo, pero sobre todo lo que me interesa destacar es la actualidad de su pensamiento médico. Maimónides clasificó la medicina en 3 divisiones: la preventiva, la curativa y la que atendía a los convalecientes, incluyendo inválidos y ancianos. Hizo grandes contribuciones a la práctica médica, y dentro de sus principales escritos sobre temas médicos están los extractos de Galeno, que es una selección de lo que Maimónides consideraba más relevante entre los libros escritos por este autor, el comentario sobre los aforismos de Hipócrates, que donde polemiza y adopta un punto de vista contrario a la tradición clásica, aforismos médicos de Moisés Maimónides, es el más grande, que contiene 1500 aforismos basados principalmente en la medicina griega y persa, el tratado sobre las hemorroides que hizo para un sultán que estuvo teniéndolo a su servicio, de la casa del sultán Saladino, el tratado sobre la cohabitación o sobre las relaciones sexuales, el tratado sobre el asma, que explica en 13 capítulos las reglas dietéticas y climáticas apropiadas para los asmáticos, con consejos que son de mucha vigencia, el tratado de los venenos y los antídotos, el régimen de la salud, con enorme cantidad de recomendaciones higiénico-dietéticas y sobre el uso de medicamentos, la influencia del clima, del domicilio, de la ocupación, de los baños, de la actividad sexual, el vino, la dieta y las enfermedades respiratorias, un discurso sobre la explicación de las convulsiones, un glosario de nombres de las drogas. Y en tanto que la medicina de su tiempo se embarcaba con preparaciones a menudo complicadas, por no decir bárbaras, Maimónides optaba por remedios racionales y sencillos. En la Mishneh Torah expone un verdadero tratado de higiene de vida, resumido en 21 puntos que eleva a la categoría de normas religiosas. Y entre otras menciona que la buena salud física es condición indispensable para desarrollar capacidades intelectuales. En verano se impone la ingestión de alimentos fríos y poco condimentados, y en tanto que en invierno resulta más provechoso el inverso. No recomienda el consumo de frutas crudas,
El cuerpo transpira, los poros de la piel deben estar aireados, se impone por lo tanto un baño completo, al menos, decía, una vez a la semana. Esta era una práctica que se impuso durante siglos, como avanzada en aquel tiempo. La medicina medieval ponderaba el uso de las sangrías, pero Maimónides aconsejaba no recurrir a ellas. En todos los tiempos el sueño ha probado ser el mejor remedio para muchos males, y Maimónides recomendaba dormir alrededor de 8 horas por la noche y levantarse al amanecer. El trabajo y el ejercicio físico regular alejan del hombre todo tipo de enfermedades graves. En fin, a sus enfermos melancólicos e hipocondríacos les recomendaba que escucharan canciones y música como forma de alimentar su alma y hacerla saludable. La vida de los sentidos, con sus placeres y sus goces, debe estar subordinada, decía Maimónides, a la vida del alma y al reino de la ética. Fue médico del visir Al-Fadil, que lo nombró como su médico de cabecera. Era el que ocupaba el trono cuando Saladino estaba haciendo la guerra por los lugares sagrados de Jerusalén. Y era realmente raro que a un judío se le otorgara el privilegio de ser médico de un rey musulmán, de un soberano musulmán. Y dio enorme cantidad de consejos que escribió y dejó parte de su obra justamente vinculada con esa circunstancia. Me interesaba hacer algunas consideraciones sobre la caridad. Maimónides, entre otras cosas, escribió que es precepto positivo la caridad a los pobres judíos conforme a sus necesidades, y todo el que viendo un pobre que pide ayuda aparta su vista de él y no le da caridad, transgrede una prohibición, pues está escrito, decía en el Deuteronomio 15:7, no endurezca tu corazón ni cierres tu mano para tu hermano indigente. Es obligación darle al pobre lo que le falta. Se ha de sustentar y vestir a los no judíos pobres al mismo tiempo que a los pobres judíos en atención a las buenas relaciones. Si un pobre no quiere aceptar la caridad, se le ha de dar con astucia, en calidad de obsequio o de préstamo. Está prohibido solicitarle donaciones benéficas a un hombre pródigo que da más caridad de lo que puede permitirse. Y decía también, el pariente pobre tiene prioridad sobre cualquier otra persona. En fin, creo que hemos hecho un abuelo de pájaro, una rápida revisión de algunas de las cosas fundamentales que nos dejó Maimónides en su rica producción. Todo lo que escribió Maimónides respecto a la medicina lo escribió en lengua árabe y luego eso fue traducido, pasados muchos siglos, al hebreo, y de eso se tradujo al inglés, que es lo que hoy se conoce en el mundo occidental. Fred Roshner fue el que hizo la traducción y otros grandes sabios de Israel trabajaron abundantemente en eso. En tanto, la obra religiosa de Maimónides está escrita en parte en árabe y en parte en hebreo. Bueno, es lo que les quería transmitir. Les agradezco mucho esta posibilidad de contacto con ustedes. Les envío un gran saludo y les deseo salud y felicidad. A continuación, transmitiremos la presentación del doctor Mario Cohen. Mario Cohen es presidente del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí. En 2017 publicó Maimónides, Pensamiento para el siglo XXI, editado por la Universidad Maimónides, con la colaboración de la Universidad de Cambridge. El rey Juan Carlos de España lo distinguió con la Orden del Mérito Civil por sus aportes a la cultura judeo-española en el año 1994. Hola amigos del Uruguay. Me toca hablar sobre Maimónides, Rabí Moshe ben Maimón, o conocido con el acrónimo de Maimónides. En realidad el nombre Maimónides es de 3 siglos después de su vida. Este personaje, este sabio extraordinario, nació en 1138 en la España musulmana.
tuvo que huir de los fanáticos almohades, la familia, cuando tenía 10 años, y vivió en algún otro lugar de España. La familia tuvo que después huir a Marruecos, a Fez, y finalmente, luego de una recalada corta de un año y pico en Israel, se asentó en Fostat, El Cairo. Ahí vivió sus últimos 40 años. Lo interesante de este personaje extraordinario es que en una sola persona fue filósofo, exégeta de la religión judía, físico, astrónomo, traductor, médico, etcétera, 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 todo en una sola persona. Todo en una sola persona. Hay gente, hay estudiosos que dicen que no pudo haber sido de una sola persona, lo que escribió Maimónides tiene que haber sido de una universidad completa, en el sentido que fue un autor prolífico, extraordinario. Y lo interesante de Maimónides es que es valorado por las 3 religiones monoteístas. Por los judíos, en tanto su obra extraordinaria en materia de exégesis, el Mishneh Torah, que es una especie de síntesis de 1000 años de legislación judía, ordenada por tema, por subtema, y coordinada y con su propia opinión. Y para el mundo gentil, su obra más importante es el Moreh Nevuchim, que se lo ha traducido como el Guía de Perplejos. Esta obra filosófica toma a toma a Aristóteles como una de las bases y a la Biblia por la otra. Y consigue una armonización extraordinaria. Por primera vez en la historia, Aristóteles, que había sido olvidado por cristianos y judíos, vuelven a ser conocidos y armonizados con la Biblia judía. Es decir, lo que siguieron después Santo Tomás para el cristianismo y otros escolásticos. Es decir, que la fe representada por la Biblia y la razón representada por la sabiduría griega se unen, se dan la mano, diríamos, se dan la mano Aristóteles y Moisés, simbólicamente, en Maimónides. Y ese encuentro extraordinario, Maimónides escribió en árabe el Moreh Nevuchim, pero fue traducido inmediatamente al hebreo y al latín, y entró en las universidades. La obra revolucionaria de Maimónides, al poner el ángulo racional dentro de las normas judías y armonizarlo con la filosofía griega, es un paso trascendente en la historia universal. En el campo Maimónides hizo esto en el campo judío, Santo Tomás en el campo cristiano, mucho posterior, por supuesto, a Maimónides, que Tomás de Aquino lo toma a Maimónides y lo toma como fuente. Y también Averroes en el mundo musulmán. Ocurre que Averroes fue tildado fue excluido prácticamente por los fanáticos musulmanes. Así que la obra de Maimónides es una bisagra en la historia de la humanidad. Vuelve a tener voz Aristóteles y vuelve la Biblia a tener actualidad. Otro ángulo de Maimónides es el hecho de que sus consejos de tipo moral, la solidaridad en Maimónides,
Solidaridad con el desvalido, solidaridad con el extranjero, cosa que hasta la actualidad no existe solidaridad con el extranjero. Solidaridad con la viuda, solidaridad con el huérfano. Obligaciones que de toda persona y de todas las épocas para apoyar al desvalido. Es una obligación moral de todas las épocas. Maimónides dice concretamente que debemos apoyar, asistir al enfermo, visitarlo cuantas veces necesite. Es una forma de que se va a ir curando con la visita nuestra. Si no lo visitamos, llega la expresión de que nosotros estamos como derramando sangre, en el sentido que nosotros somos copartícipes de su problema. En el sentido de que las normas morales de solidaridad y de apoyo al pobre, el apoyo al pobre es una obligación moral de todas las épocas. En aquella época Maimónides pide que en todos los pueblos haya una persona dedicada a los pobres. Él debía juntar las cosas, en este caso para los judíos, juntar las cosas el día viernes y entregarlas a los pobres. La obligación con los pobres no solo es una obligación para el que la entrega, sino también para el que la recibe. Y esa obligación está en los famosos 8 niveles de la Tzedaká de Maimónides. Maimónides dice concretamente que el mejor nivel, el más alto de todos los niveles, además de hacerlo en la donación, la Tzedaká viene del hebreo justicia, hacer justicia, que esa donación, cosa tiene que hacerse primero en forma anónima. Y segundo, el nivel más alto de la Tzedaká es dar trabajo, ofrecer un préstamo, hacerlo socio al pobre. Es de un altísimo nivel lo que está diciendo Maimónides. Recién en 1975, ahora hace muy poquito, aparecieron los mini préstamos de estudioso indio y que popularizó a todo nivel. En síntesis, solidaridad, no confrontación, apoyo al desvalido, apoyo al pobre, no solo al judío, sino también al no judío. Son lecciones para la humanidad, para todos los tiempos. Y termino diciendo que Maimónides vivió una época de guerras terribles, de fanatismos, de los almohades por un lado y las terribles cruzadas por el otro. Les recuerdo que el Papa Juan Pablo II pidió disculpas por las cruzadas, porque fueron tan terribles que los musulmanes todavía la recuerdan. Entonces, vivió una época difícil. Se supo sustraer de toda de ese contexto y supo buscar los puntos de contacto con las civilizaciones árabes y con la civilización, griega y de hecho cristiana. Entonces, una persona que busca los consensos, una persona que da un mensaje para los siglos de los siglos, eso ya merece, como tal, merece que seamos que lo reconozcamos. En síntesis, Maimónides fue un pensador de la convivencia. Gracias.
Esperamos que esta entrega haya sido de su agrado. Si desea contactar al Centro Cultural Sefaradí, puede escribir a nuestra casilla de correo electrónico centroculturalsefaradiwi@gmail.com. Agradecemos la atención y el interés por estos temas que tanto nos mueven. Agradecemos también a todas las instituciones que lo hacen posible y especialmente el apoyo incondicional del equipo del Centro Cultural de España, a Nicolás Abraham y Natalia Suster como equipos técnicos que tanto apoyo han dado para la realización de este evento. Queremos también agradecer muy especialmente a los destacados invitados de hoy, a los doctores Antonio Turnes y Mario Cohen, por su receptividad a la iniciativa y excelente disposición, que tan generosamente además nos han compartido algunas reflexiones sobre el resultado de sus investigaciones en torno a una figura tan completa y relevante para la cultura toda, con un enorme poder de síntesis para transmitir la dimensión moderna y humana del filósofo cordobés. Los esperamos en el próximo encuentro, que será el miércoles 11 de agosto a las 19:30 por este mismo canal de YouTube. En él se abordará todo lo relativo a la lengua y música sefaradí, como factores de identidad y continuidad. Cerraremos estas jornadas del mes de la cultura sefaradí con la proyección de un cortometraje, estreno documental, denominado Desde el silencio, mujeres judías en la España medieval. Nos reencontramos el próximo miércoles 11 de agosto, 19:30 horas. Muchas gracias.